buen día, mi nombre es Ana María Góez y voy a estar hablando sobre el aborto directamente en el tema de penalización y la situación que vive Colombia referente a este tema, penalización y despenalización. Empiezo comentando de que Colombia es un país lleno de contradicciones, puesto que si la mayoría de la población profesa una religión, es devota a la iglesia, también existe una parte que contrasta todo esto con violencia. Haciendo énfasis en el aborto, el gobierno y los legisladores han hecho caso omiso a muchas convenciones, a muchos tratados internacionales en las que se le invita a Colombia a revisar únicamente la penalización absoluta del aborto, pero han hecho caso omiso. No obstante, además de la ilegalidad que se tiene del aborto, también se conoce esto como un problema de salud, puesto que el aborto está entre la segunda y tercera causa de muerte materna en el país. Sin embargo, comparando con décadas anteriores, esto se ha visto en mejoría, puesto que en los años 70, por ejemplo, se veía que el aborto era la primera causa de muerte entre las mujeres, pero actualmente está asignada en la tercera causa de muerte materna, puesto que el sistema de salud con el que actualmente se encuentra es con calidad y las mujeres acceden a este y por lo visto tienen un control, y aunque no sea el más efectivo método de salud, pues se ha disminuido el número de causas, el número de abortos a comparación de algunos años. Así como se ha desarrollado un sistema de calidad, también se tiene un proceso de capacitaciones para las mujeres que deseen conocer asuntos como el aborto o prevenciones, etcétera, lo que indica que actualmente también se presta por muchos medios el tener abortos de manera invisible por medio de medicamentos, lo que actualmente se ve muchísimo más en comparación de mucho tiempo antes. La ciencia avanza y aún así muchas personas tienen acceso a pastillas que le permiten el aborto, y es un gran número las personas que optan por esto, el número de mujeres que optan por este método, y se ve reflejado o no se ve reflejado directamente en los porcentajes, las estadísticas que se hace para tener un control de cuántas personas hacen cuántas cosas. No obstante, muchas mujeres optan por esto, puesto que los medicamentos hacen más privadas, más seguras, y también al parecer son mucho más accesibles para esta población femenina, lo que causa controversia o es también de discusión, puesto que tranquiliza las conciencias de doble moral y silencia algunas posibles discusión y debate social al momento de realizar algún asunto del Estado. No obstante, se necesita de total conocimiento de este tipo de procesos para tener una legalización franca y abiertamente sobre el tema del aborto. Para conocer mucho más información se necesita de una gran lectura por parte de muchas personas. No obstante, lo que quiero llegar es que existen muchas personas que se encuentran a favor de el permiso del Estado para conceder por completo la despenalización del aborto. Uno de los argumentos por los cuales se basan estas personas es que existen condiciones legales nacionales e internacionales que sustentan que el aborto debe ser despenalizado, es decir, que Colombia no sería el primer país el cual va a permitir el aborto de manera legal. Otra herramienta clave en las cuales se basan algunas personas para argumentar que el aborto debería ser despenalizado es que existen muchos problemas de salud pública en las mujeres, y que como es penalizado el aborto, muchas mujeres mueren por practicar un aborto de manera ilegal. Entonces sería mucho mejor si legalizaran este asunto para que se tenga un control, un sistema de salud apropiado referente a así disminuir el número de muertes femeninas a través del aborto. También se da
también lo hacen referencia como hay que darle valor a las palabras de las mujeres, a la vida de la mujer, y se enfocan directamente en la religión, puesto que muchos laicos prefieren imponer principios de moral dominantes sobre este tipo de decisiones, comentando de que no debería ser posible. En la actualidad se tiene únicamente derecho a abortar para las mujeres en caso de que exista un feto mal formado o se tenga en cuenta de que la vida de la mujer corre riesgo. Es la única manera de que existe el aborto. No obstante, muchas personas prefieren la despenalización de la misma. Hablando todo lo anterior de manera neutra, hago cierre del mismo, dejando que mis compañeros puedan terminar sus puntos de vista referente a este tema, que aún sigue causando controversia en el país y en muchos otros, aunque ya en algunos esté por completo despenalizado. No obstante, agradezco mucho a las personas que escuchen mi intervención y hasta luego. Buenas, mi nombre es Dirlenis Lemus Wong. Hoy vamos a hablar sobre una palabra que es un tabú en pleno siglo XXI, la palabra aborto. ¿De dónde proviene la palabra y de dónde proviene este término? Del término latino, que significa abortus, privación, y ortus, nacimiento. Su término sería sin nacimiento. Hay dos formas en las cuales podemos identificar el aborto. Esta es forma natural y de forma inducida. La forma natural es cuando el feto o el embrión es expulsado del útero de la mujer, relacionados con las formas fisiológicas del cuerpo de ella o por la edad de la mujer gestante. La forma inducida es cuando la mujer permite interrupción del embarazo con ayuda médica o ella misma se produce el aborto. Pero cabe recalcar que el aborto inducido corre el peligro la vida de la mujer cuando ella misma se lo provoca y no ocurra la ayuda de una asistencia médica. El resultado sería la muerte. Entonces, detrás de esta palabra aborto se esconde una serie de imaginaciones relacionadas con la ilegalidad, el miedo y, en lo peor de los casos, el delito. La expresión IVE, interrupción voluntaria del embarazo, permite analizar una realidad desde el campo de la ética, la libertad y la autonomía de las mujeres, que posibilita la forma en que la decisión de los derechos sexuales y reproductivos de los seres humanos, que ante todo son derechos humanos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Cristian Cantillo. Luego de que el Papa Francisco pidió absolver el pecado del aborto a los que realmente están arrepentidos de haberlo practicado, son muchas las personas que creen que la Iglesia Católica ha dado su aval al aborto, lo cual no es así. Para la Iglesia Católica el aborto sigue siendo un pecado grave. El aborto es uno de los temas políticos más controversiales en el mundo de hoy, el cual nos lleva a cuestionar los conceptos sobre la vida, la mortalidad y las leyes. La mayoría de las personas en realidad no saben la fea realidad del aborto y deberían documentarse sobre el desarrollo fetal y los efectos negativos que llevaría en el cuerpo de la mujer. Las mujeres afirman que es su cuerpo y tienen derecho a hacer con él lo que ellas quieran. Pero bueno, ese bebé no es parte de ellas, ese bebé es un ser humano separado, tiene su propio cuerpo y ADN. El feto puede estar dentro de ella, pero no es parte de ella. El feto está compuesto por un ADN único. Los bebés en gestación comen, reaccionan al sonido, ondas cerebrales, etc. Es más saludable para el cuerpo de la mujer tener el bebé naturalmente que interrumpir el embarazo. El feto dentro de la mujer se está desarrollando en preparación para la vida y como tal para la lucha de la misma en un futuro.
la ciencia médica dice que el feto siente dolor durante el proceso del aborto. Por lo tanto, hacer ese proceso ahora le acarrea dolor, irónicamente. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Monterroso y vamos a seguir con el tema de tratar el aborto. Sabemos y tenemos en cuenta que el aborto, como tal, es la interrupción voluntaria natural de un embarazo de un ser que apenas está gestando. Vamos a hablar el día de hoy de algunos efectos y causas que traen esta situación. Algunas de las causas son las bajas condiciones económicas o socioeconómicas que tienen las personas, presión de la familia o pareja, miedo o expectativa de la sociedad, que sean marginadas, truncadas o que en su momento no puedan surgir adelante. Problemas de salud, violación, falta de educación y el uso mal tomado de medicamentos anticonceptivos. A esto le sumamos el efecto contradictorio o las causas que trae el aborto. Manejamos efectos físicos y psicológicos. En físicos, se pueden dar malformaciones del cuello uterino, cáncer de ovario, desgarramientos de la cervix o trompas de falopio, planta previa, embarazos ectópicos y afecciones inflamatorias pélvicas. De manera psicológica, tenemos en cuenta que sufren algunos traumatismos las mujeres, se inspiran a quedar solas, el llanto, el insomnio, pérdida del apetito, desapego emocional, nervios, culpabilidad, impulsos suicidas y demás hacen parte de esta causal. ¿Cuántos minutos? Buenas noches, clase de ética. Noches, días, no sé en qué momento verán esto. Mi nombre es Celso Álvarez y vengo a hablar del aborto. Como mis compañeros ya les han comentado la definición del aborto, yo seré muy breve en esta parte. La definición de que es el aborto es la interrupción, ya sea bajo conciencia o involuntaria, de un embarazo. En este momento quisiera hacer un comentario breve sobre mi opinión sobre el tema. El aborto no está bien ni está mal. Desde el punto de vista religioso puede que esté mal, pero desde el punto de vista moral las leyes ya no son lo mismo que antes. O sea, si una persona fue violada o ultrajada, faltan sus derechos y viene un feto, viene un bebé en su vientre, ella debería estar en la potestad de decidir si tenerlo o no tenerlo. Igual, en otro caso, si el padre está de acuerdo con tenerlo, deberían llegar a un consenso, ya que la decisión es de las dos partes afectadas. No estoy promoviendo el aborto ni tampoco diciendo que sea malo, simplemente estamos viendo otro punto de vista. El aborto es una realidad y tenemos que aprender a vivir con ello y tratar de minimizarlo lo mayor posible. Respecto a las decisiones o las causas que llevan a las personas al aborto, hay algunas muy válidas, pero la vida debe primar. A pesar de que la mujer tiene la decisión, si les causa dolor, en lo posible sería que no hagan el aborto. Hay algunas cosas negativas por el aborto. La mujer puede quedar sin poder tener hijos a futuro. Es un asesinato si ya el bebé está gestado. Y bueno, básicamente eso, no apoyamos ni estamos en contra del aborto.